Muchas bendiciones, mis amados hermanos, y continuamos con esta armadura teológica tratando el tema de Dios o el conocimiento del hombre con respecto a Dios. En la clase pasada nos quedamos en lo que eran las creencias erróneas que se han trazado los científicos y muchas personas para negar la existencia de Dios. Hoy continuamos con los atributos de Dios. Fíjense que Dios es un ser infinito y por eso va a ser tan imposible y es tan imposible de conocerlo tal cual es. Sin embargo, amorosamente Él se ha dado a conocer a través de qué, amado, a través del amor, a través de las sagradas escrituras, a través de habernos dejado a nosotros la Biblia para conocer eso íntimo de Dios, para conocer su carácter, para conocer su naturaleza, para conocer los nombres como Él se ha estado revelando a esta humanidad. Dios nos los ha dado a conocer a través de qué, a través de la Biblia. Él mismo dice de sí mismo santo, Él es santo. Uno de los atributos de Dios es que Él es santo. Dice la palabra del Señor en mucho y a través desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a conseguir la expresión yo soy santo. Es decir, que la santidad es un atributo de Dios. Fíjense que hay diferencia entre lo que son los nombres de Dios y lo que son los atributos de Dios. Los nombres expresan su ser todo, mientras que los atributos de Dios indican varias facetas de parte de su carácter. El comprender a Dios sería como vaciar el océano Atlántico, amados, en una taza. Eso es imposible. Conocer Dios es demasiado profundo para que nuestra mente finita pueda conocerlo y pueda entenderlo. Los atributos de Dios se clasifican en tres. Se clasifican en los atributos no relacionados, que tiene que ver lo que Dios es en sí mismo. Los atributos activos, que es lo que es con respecto al universo, y los atributos morales, que es lo que tiene que ver con sus seres morales. Fíjense que en los atributos no relacionados existe y da la eminencia o la eminente espiritualidad de Dios. Dios es espíritu pero con personalidad. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, mi amado hermano, que usted no puede allegarse a Dios en la carne. Usted tiene que allegarse a Dios es en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque Él es un espíritu y de esto Él demanda de los hombres la espiritualidad. El hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Estos tres son uno. Como la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos tres son uno. Pero ¿qué demanda Dios? Que el hombre que le busca tiene que buscarle en el Espíritu, en la parte que nos puede conectar a nosotros con la divinidad de Dios. También Jesús también declara que el Padre ha dado testimonio de sí mismo. O sea, Jesús decía, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, pero tampoco habéis visto su aspecto. Es decir, que Dios siempre va a tratar de mantener una comunicación directa con sus hijos. Juan el Amado también dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que el Dios Padre se ha dado a conocer a través de las Sagradas Escrituras y a través de su imagen, a través de la imagen de su Hijo Jesús. A través de Jesús es que nosotros podemos conocer al Padre. Fíjense que también Jesús lo declara más adelante en el libro de Mateo, dice, y después de esto fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado allí en el río de Jordán por Juan el Bautista, vemos allí que Jesús, y vemos allí que descendiendo, dando Dios mismo, el Padre mismo, dando testimonio de su Hijo. Dice la palabra del Señor que después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y adelante dice, ¿verdad?, de que se escuchó una voz en el cielo, este es mi Hijo amado en el quien yo tengo complacencia. Es decir, mis amados, que Jesús es la esencia misma del Padre. Dios es inescrutable, Dios no puede ser averiguado, no puede ser comprendido. La mente de Dios es demasiado amplia, demasiado magnífica para nosotros, sus seres o sus criaturas. Dios es infinito, amado, posee infinidad. Ya hablamos de que Dios es espíritu, posee espiritualidad. Uno de los atributos de Dios, el principal atributo es la santidad. Luego se derivan varios atributos que son los no relacionados, que tienen que ver con Dios en sí mismo,
en sí mismo lo que es Dios, en la espiritualidad, la infinidad. Dios es infinito con relación al espacio. Dios se caracteriza por la inmensidad. Con relación al tiempo, Dios es eterno también. El pasado, el presente y el futuro son de Dios. El ser eterno lo hace inmutable. ¿Inmutable qué significa? Que Dios no cambia. Dios no produce cambio. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Siempre lo será. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Amado, Dios no va a cambiar. No vemos a un Dios cambiante, no vemos un Dios que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Por eso debes tener tanto cuidado cuando escuches la palabra, cuando escuches a los maestros, cuando escuches las enseñanzas de otras personas o de otros ministerios. Tú tienes que tener una mente abierta, tienes que tener un discernimiento de espíritu para entender realmente lo que Dios quiere tratar con el pueblo, con lo que Dios trata con respecto a la cultura, con lo que Dios trata con respecto a la historia de la humanidad, con lo que Dios trata, amado, con respecto a todas las vicisitudes y circunstancias que nos podemos o con las que nos podemos nosotros tropezar en el camino. También Dios es único o posee una unidad perfecta. Dios es uno solo. Fíjense que se lo decía al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo podemos conseguir en el libro de Deuteronomio. De todas maneras, aquí en el cintillo van a seguir apareciendo las citas y apareciendo esas notas específicas para que tú en tu cuadernito, que yo creo y en el Señor de que tú lo tienes allí, que estás copiando y que estás haciendo tus anotaciones, tú puedas también colocar allí en la clase de hoy, puedes hacer también mismo tus anotaciones al respecto y sacar tus propias conclusiones. ¿Por qué, amado? Porque la Biblia ha sido revelada a través de las Sagradas Escrituras, a través del Espíritu Santo que nos guía y nos dirige a toda verdad. La base fundamental del Antiguo Testamento era esta frase: oye Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. En lo que es la cultura antigua, todos los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel se caracterizaban, amados, por tener más de un Dios. Hablamos de politeísmo. Estas personas o estos pueblos se caracterizaban por tener tantos, pero tantos dioses, que Dios tuvo que, a pesar de ser Dios decretada o dado a conocer a través del Hijo, del Espíritu Santo y de Dios, Él tenía que hacer un todo y hacerlo uno solo, unificar tanto al Hijo como al Espíritu Santo dentro de Él. ¿Por qué? Para evitar que su pueblo siguiese tras la falsa doctrina o las falsas creencias erróneas de que para adorar y para ser feliz y para tener buena vibra y para tener buen futuro había que adorar más de un Dios. Por eso es que Dios siempre se empeñó en hacerle entender al pueblo de Israel que Él era uno solo. ¿Ok? Entonces fíjense, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Todo esto Dios se lo dio al pueblo de Israel y se lo hizo entender al pueblo de Israel para que Israel entendiese de que Él le serviera a un único y suficiente Dios. Entonces, en el universo Dios es el único Dios, el pueblo se le debe a Él, el universo se le debe a Él. Muestra también una unidad, como yo se los dije al principio, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Ellos son uno solo. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando el Dios mismo fue a hacer al hombre. Ahí está la frase, y la frase que ha causado mucha discrepancia entre las personas que no conocen a Dios, entre las personas que niegan la existencia de Dios, con la palabra hagamos. ¿A quién le decía Dios o a quién le dijo Dios hagamos si solamente existía Dios? Entonces eso nos lleva a nosotros a comprender y a tener una mente más amplia de que Dios no estaba solo, Dios estaba con el Hijo y Dios estaba con el Espíritu Santo. De hecho, en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también dice de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que Dios existe con el Espíritu y con el Hijo desde el principio. Los atributos activos de Dios es como Dios se ha manifestado o como Dios se ha revelado al universo. Número 1, tenemos la omnipotencia de Dios. Esta implica libertad y poder para hacerlo todo. Es omnipotente. Él es el Dios omnipotente, el Dios que puede hacerlo todo, el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Él no va a hacer nada en contra de su propia naturaleza. Muestra una soberanía en todo lo creado o todo lo que está por crear. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha hecho todo. Todavía faltan muchas cosas que Dios no ha hecho.
Y por eso es que Él es soberano, Él es soberano, Él es omnipotente. Solo Dios es todopoderoso y ni aún mismo Satanás, amado, puede hacer nada sin su consentimiento. Y eso lo vemos en el libro de Job, cuando Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job delante de Dios. Y fíjense que Dios mismo le da la orden y le dice, está bien, solamente te voy a pedir que no toques, que no lo toques. ¿Ve? Y ahí fue cuando Satanás salió de delante de Jehová y comenzó Satanás a hacer sus fechorías o a meterse con los bienes de Job, empezando por sus hijos, por sus bienes, por su ganado, por todo lo que él poseía. Entonces vemos un Dios omnipotente. Satanás se le debe a Dios. Satanás no hace nada sin que el mismo Dios se lo permita. La omnipresencia de Dios. Debemos diferenciar la inmensidad de omnipresencia. ¿Por qué? Porque la inmensidad se refiere a la presencia de Dios con relación al espacio, pero la omnipresencia es la presencia de Dios con relación a sus criaturas y está presente de varias maneras. Primero, la manera gloriosa entre las huestes que adoran en el cielo, eficaz en el orden natural de las cosas, en la providencial, en los asuntos que tienen que ver con el hombre, atenta para los que le buscan, judiciaria para la conciencia de los malvados, corporal. ¿En qué forma corporal Dios se manifestó a la humanidad? A través del Hijo. Y mística, ¿a través de qué se ha dado a conocer Dios? A través de la iglesia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces vemos aquí también que la omnipresencia de Dios está en todo lo que nosotros podemos ver y aún hasta en lo que no vemos, porque el espacio usted lo podemos ver, amado. Usted no sale a la calle o sale al balcón de su casa o a la azotea, a la terraza, y usted puede ver el espacio. Usted ve hasta un cielo que nosotros, que es ese cielo azul que nosotros vemos, pero más allá no podemos verlo. Solamente se requiere de los aparatos científicos para poder ver qué hay más allá, y sin embargo no lo vemos y somos protagonistas de eso. Simplemente, amor, somos espectadores de lo que se hace detrás de cámaras. También la omnisciencia. ¿Qué tiene que ver la omnisciencia o qué es la omnisciencia? Es el conocimiento de Dios con respecto a los 3 verbos gramaticales que tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Es decir, son instantáneos para Dios. Dios puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro de una manera que nosotros no lo podemos entender. Fíjense que la Biblia dice de que no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidamos. Es decir, que Dios conoce lo que está en tu mente, conoce lo que tú vas a pedir antes de que tú lo pidas. Ya Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque su omnipresencia o su omnisciencia está presente en todo tiempo. También Dios posee sabiduría, que es una combinación entre la omnisciencia y la omnipotencia. Dios siempre ha hecho, hace y hará lo mejor posible de la manera más correcta y en el momento oportuno. La soberanía de Dios. Dios es el gobernador absoluto de todas sus criaturas. Fíjense lo que dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También dice que no me es lícito, el mismo Señor, decía el mismo Señor Jesucristo, dijo en Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. ¿Qué te está queriendo decir esto? Que Él era el soberano, Él podía hacer lo que quisiera. Mas, sin embargo, cuando Jesús está allá orando en el Getsemaní, orando al Padre, Él mismo le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amado, Dios es soberano, todos nos rendimos a Él, y aunque ellos 3 son uno solo, cada quien cumple funciones diferentes. Eso lo vimos cuando vimos la Trinidad. Los atributos morales de Dios tienen que ver con Dios y sus criaturas morales. Por ejemplo, la santidad. ¿Qué es la santidad? Es una absoluta pureza moral, ya que Él no puede pecar. Dios no peca, amado, y muchísimo menos va a tolerar el pecado. Si Dios es santo, el que se acerca a Dios también tiene que ser santo como Él. ¿Ves? La primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué en la iglesia y por qué los pastores y por qué nos empeñamos tanto en la santidad? Porque sin santidad nadie le va a ver.
¿Y qué quiere un pastor? ¿Qué quiere un ministro? ¿Qué quiere una persona que enseñe la sana doctrina? Amado, queremos. ¿Cuál es nuestro norte? Nuestro norte es ver el rostro del Señor algún día, ya sea que Él venga por usted o ya sea que usted se vaya en el rapto de la iglesia. La vida eterna es nuestro propósito principal y es por lo cual nosotros estamos acá delante de estas cámaras. ¿Para qué? Para llevarte a ti a que entiendas y a que todos podamos meternos en la santidad de Dios. Lo otro es que Dios es justo. La justicia es la santidad en acción. Es decir, yo no hago nada con ser santo, o mejor dicho, Dios no hace nada con ser santo si no es justo. Es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. Dios es el juez de toda la tierra. Eso lo dice el libro de Génesis. La justicia de Dios la vemos cuando, amado, cuando Él declara inocente al que verdaderamente lo es. No como muchas personas creen aplicar la justicia, pero entonces la justicia la aplican por el lado en que más me conviene o porque tengo empatía con cierta determinada persona y quiero que esta persona salga librada. Dios no es así. Dios simplemente es un Dios justo que declara inocente al que verdaderamente lo es y condena al que no lo es. Cuando Él perdona al penitente, ¿ve? La palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También cuando castiga y juzga a su pueblo. Fíjense que lo decía el libro de Isaías, o lo dice el profeta Isaías: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Hay una confianza en que Dios realmente va a obrar en las vicisitudes y en las circunstancias adversas de su pueblo, y Él juzgará con justicia. Lo vemos también cuando Él salva a su propio pueblo. Dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. También vemos allí que Dios también se manifiesta cuando da la victoria a sus siervos fieles. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Entonces vemos aquí en este atributo tan hermoso que es la justicia. Fíjense que no es solamente de que Dios se conduce con justicia, sino que al igual que la santidad, Él requiere que todos los que son semejantes a Él se alleguen a Él también con justicia y que nosotros seamos justos. Por eso, amado, es que la iglesia del Señor es la representación de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque todos estos atributos que Dios tiene para con Él mismo, para con la humanidad, la iglesia también tiene o debería reflejarlas. Otro de los atributos es la fidelidad. Todo lo que Dios ha dicho, amado, se cumplirá. Mire, llueve, truene, relampaguee, lo que sea, pero lo que Dios dice se va a cumplir. Siempre, 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 pase lo que pase. Sea usted una persona que se mantenga fiel en los caminos del Señor o no se mantenga fiel, Dios va a cumplir todas las cosas que Él ha prometido desde un principio. Y por lo tanto nosotros como sus siervos, como sus hijos, como su iglesia, podemos descansar en esas promesas que Él nos ha dado. También, amado, la misericordia de Dios es un atributo importantísimo porque es esa bondad de Dios manifestada. ¿Para qué? Para aliviar las desgracias de su pueblo, para darle consuelo al afligido de corazón. ¿Ves? Dios se conduce con misericordia, se conduele, Dios se conduele de sus hijos, se acuerda de que somos polvo, Él se acuerda, y por eso que la misericordia es tan importante. La Biblia dice de que por las misericordias de nuestro Dios no hemos sido consumidos. ¿Ve? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Son muchos textos que hablan de la misericordia de Dios, pero específicamente estos dos, amados, son los que realmente llegan allí, penetran hasta lo más interno del corazón, de saber que nosotros podemos disfrutar de un Dios misericordioso y por ende nosotros también debemos mostrarnos misericordiosos con las personas que a nosotros nos rodean. El amor es una de las principales o de los principales atributos de Dios y lo que lo ha motivado o lo que lo motivó para establecer una relación personal con todo aquel que lleva su imagen y su semejanza. Y el texto más idóneo para nosotros mostrar este amor de Dios se encuentra en Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios trascendió a través de los años, amado, y siendo tanto así que dio a su único Hijo para morir por la humanidad. Nosotros no lo merecíamos, tú no lo merecíamos, yo no lo merecía, pero a Dios le plació, y ¿sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor. La bondad también es uno de los atributos de Dios. Es por la cual Dios imparte vida y bendice a sus criaturas. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores su camino o el camino. Por bondad Dios hace, amado, que la humanidad siga evolucionando y siga creciendo. Cada vez, amado hermano, que usted ve una bendición de Dios, que Dios le bendice, le bendice. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es la bondad. Con respecto a la Trinidad de Dios, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno y que fuera de Él no hay Dios. Eso ya lo acabamos de decir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No es que hayan tres dioses, no, sino que cada uno tiene funciones y operaciones diferentes, cooperando así con una sola mente y un solo propósito. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de estas operaciones los tres siempre están presentes. Entonces, fíjense que vemos el Padre testificando del Hijo cuando Jesucristo mismo fue a bajar a las aguas. Allí fue bautizado y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Hijo también testificó del Padre. El Hijo testificó del Espíritu también. El Espíritu testificó del Hijo. ¿Ve? Entonces el Padre ama y envía al Hijo. El Hijo parte y retorna al seno del Padre. ¿Y qué sucede? Que el Padre y el Hijo envían ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? El que intercede ante el Padre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Verbo aquí en mayúscula se refiere a Jesús, se refiere al Hijo de Dios. También, amado, esta doctrina es demostrada a través de ¿quién? En el Antiguo Testamento por la palabra Elohim, que significa dioses, aunque está en plural, significa dioses. Trata de señalar que aunque son tres, es uno solo. Pero tenía que hacerse así, amado, por lo común de la adoración de muchos dioses de la cultura del mundo antiguo. Entonces era necesario inculcarle al pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno o es uno. También en el Nuevo Testamento la base fundamental del cristianismo era la verdad de la unidad de Dios. Dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él siempre metía los tres. ¿Por qué se meten los tres? Para que nosotros podamos entender que aunque son tres con funciones, propósitos y operaciones diferentes, es el mismo Dios. Elegidos según la presencia de Dios, ¿para qué? De la presencia de Dios Padre, ¿para qué? Para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Vemos la presencia de los tres en este versículo. Lo voy a volver a leer más detenidamente para que usted lo pueda escuchar. De todas maneras está en el cintillo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto lo vemos en el apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. Entonces, amado, definiendo todo lo que significa Dios, ¿cómo podemos nosotros ilustrar esta doctrina de la Trinidad? Se puede obtener muchas ilustraciones de esta doctrina en la naturaleza, en la personalidad del hombre y en las relaciones humanas. En la naturaleza lo podemos ver en el agua, en sus tres estados físicos: sólido, gaseoso y líquido. Entonces son ilustraciones que nos dan a nosotros a entender que en la mente de Dios siempre estaba el número 3. ¿Por qué 3? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. También lo vemos en la electricidad, el movimiento, la luz y el calor. En el sol, la luz, calor y fuego. Un haz de luz tiene 3 rayos, un triángulo tiene 3 lados. En la personalidad del hombre, ¿por qué? Porque nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. En el Génesis 1:26 Dios dice: hagamos. En las relaciones humanas, ¿por qué, amado? Porque Dios es amor.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El gobierno es uno. Tenemos los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces vemos que siempre ese número 3 como que es fundamental para la gobernación y para la legislación del mundo. Así, mis amados hermanos, espero que esta parte de la armadura teológica acerca de la persona de Dios haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte. Mira, suscríbete. ¿Por qué? Para que sigas recibiendo esta armadura teológica y sigas allí activo juntamente con cada uno de nosotros, los que llevamos a cabo este proyecto, los que llevamos a cabo esta transmisión. De verdad que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. La pastora Yosmar de Ojeda, aquí desde la República Dominicana. Bendiciones.